Antes de empezar con este video programa, queremos agradecerles a ustedes, el respetable público, por todos sus comentarios y por sus muestras de afecto. Su opinión nos interesa mucho y nos da mucha alegría que les esté gustando nuestro contenido. El día de hoy vamos a platicar de la pelea de Naoya Inoue contra Junto Nakatani, la pelea más importante del boxeo de Japón de todos los tiempos, donde Bob Arum piensa hacer subir a Junto Nakatani de peso gallo a super gallo. Aparte, Bob Arum, el dueño de Top Rank, estableció que antes de enfrentar a Nakatani, primero Naoya Inoue debería de derrotar al australiano Sam Goodman en diciembre y a Akhmadaliev en marzo, en una cartelera en los Estados Unidos, en Las Vegas, donde el hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, se enfrente a Junto Nakatani. Esto en la misma cartelera en Las Vegas, mis amigos, haciéndole el preámbulo a la batalla final en el Tokyo Dome de Japón, donde Junto Nakatani subiría de peso a peso super gallo para enfrentar a Naoya Inoue en la pelea más lucrativa que Japón haya podido presenciar desde su afición al box. Para Japón, esta pelea significa todo, es el santo grial en este momento, y sí que la van a hacer, según una entrevista que le hicieron a Bob Arum. Bob Arum lo dijo, mis amigos, Bob Arum de su misma boca lo dijo a boxingnews.com. Michael Benson también confirmó las palabras de Bob Arum, y en la descripción y en el primer comentario fijo te voy a dejar el link al artículo. Viene en inglés, si te mascas bien el inglés puedes disfrutarlo, y si no, no te agüites, yo te lo resumo y te explico bien cómo está este business. También el día de hoy vamos a platicar de William el Camarón Cepeda y del Zurdo Ramírez, quienes pelean en unos días. Vamos a analizar a los rivales, tanto de Zurdo Ramírez como del Camarón Cepeda. Vamos a checar los ratings oficiales, el BoxRec, y les daré mi punto de vista al final. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito, suscríbete al canal para llegar a 100,000 suscriptores. El día de ayer estuve leyendo este artículo en boxingnews.com y a las pocas horas que se hace viral. La noticia de esta pelea no es un chisme. El mismo Bob Arum, dueño de Top Rank y copropietario de los derechos de Naoya Inoue, en una entrevista para Boxing News dijo que está trabajando arduamente para que esta pelea se dé en el 2025. Sin embargo, existen varias condiciones para que esta pelea se pueda dar. La primera condición es que ambos boxeadores deben de seguir ganando. Bob Arum espera que Naoya Inoue pelee 2 veces antes de pelear con Nakatani, y quiere que Nakatani haga una defensa para ponerlos a pelear a mitad de 2025, esto es en abril o mayo. Primero, Naoya Inoue peleará en diciembre. Naoya Inoue defenderá sus títulos IBF, WBA, WBC y WBO ante el australiano Sam Goodman. Sam Goodman tiene un récord profesional de 19 victorias con 8 knockouts, está invicto. Naoya Inoue tiene un récord de 28 peleas ganadas, 25 por knockout. El 24 de diciembre, Naoya Inoue enfrentará a Sam Goodman, y de ganar Naoya Inoue, Bob Arum quiere que la siguiente cartelera que hará en los Estados Unidos sea con los boxeadores Inoue y Nakatani compartiendo cartelera. Según Bob Arum, Inoue estará peleando en ese tiempo contra Akhmadaliev, y Junto Nakatani estaría peleando contra el hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, en la misma cartelera, para después, ahora sí, a mitad del 2025, en el Tokyo Dome, se pudiera dar el mejor tiro de toda la historia en Japón: Naoya Inoue contra Junto Nakatani. Y en esta pelea, aunque la anuncien como si fuera un tiro muy parejo, la verdad es que no lo es. Naoya Inoue tiene toda la ventaja para ganar, ya que Bob Arum hará subir de peso a Nakatani. Subirá de peso de gallo a super gallo a Junto Nakatani. Naoya Inoue es un boxeador muy pesado, y el día de las peleas llega aún más pesado. Se ve que ya le está costando mucho trabajo dar con el peso, pero
Naoya Inoue y todos los que le rodean no piensan subir de división, no piensan subir a la división pluma, porque se siente muy a gusto en Super Gallo. Al menos 2 años más Naoya Inoue no subirá de división, así que junto a Nakatani subirá para pelear contra Naoya Inoue en abril o mayo del 2025, y según mi apreciación, según mi opinión, Naoya Inoue noqueará a Nakatani. Nakatani es un zurdo muy habilidoso, tiene 26 años, un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, está invicto, mide unos 73 metros de altura y tiene una efectividad noqueadora de más del 75%, ha hilado 3 knockouts en sus últimas peleas, ya ha peleado en los Estados Unidos y lo hizo contra Andrew Moloney en el 2023, noquearía al australiano en aquella ocasión en el round 12 y en el 2021 noquea a Ángel Costa también en los Estados Unidos. Salvo esas 2 peleas, todas las demás las ha hecho en Japón, y las veces que se le ha requerido salir de su país ha cumplido con creces el muchacho. Al igual que Naoya Inoue, que cuando sale lo ha hecho muy bien. Inoue tiene 31 años, su récord profesional es de 28 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, no necesita ninguna presentación, es el Michael Jordan del boxeo y una maravilla. El verdugo del Pantera Neri, de Marlon Tapales, de TJ Doheny, de Stephen Fulton, de Nonito Donaire, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un fenómeno el señor Inoue, quien es todo un héroe en su país. Campeón super gallo de la IBF, de la WBC y de la WBO. Nakatani es el campeón gallo de la WBC, mucho ojo con este dato. La pelea sería en Super Gallo para proteger lo más que se pueda los intereses de Naoya Inoue, y creo que esta pelea la gana Inoue por nocaut antes del round 10, tiene todo a su favor. Naoya Inoue está en otro nivel y repito, el peso le favorece mucho, por eso le dicen el monstruo, porque a la hora del pesaje tiene un físico normalito, pero en el momento de entrar al ring se pone demasiado mamado, se vuelve un monstruo, se transforma. Chécalo bien, la diferencia es obvia. Los invito a que vean los pesajes de Naoya Inoue y que comparen cómo está llegando al pesaje y cómo llega a las peleas. El cambio físico de Naoya Inoue es muy obvio y hay que hablar de eso, hay que señalarlo. Estoy seguro que algunos de ustedes sí se habrán dado cuenta de ese detalle. Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y pues ya saben, en diciembre pelea Inoue contra Goodman, después va con Akhmadaliev en la misma cartelera en Las Vegas que Nakatani, y a mitades del 2025, abril o mayo, Inoue contra Nakatani, a menos de que pierdan, claro está. Inoue le tiene que ganar a Goodman y a Akhmadaliev, y Nakatani tiene que derrotar al hermano de Inoue, quien ese sí está muy inflado. Takuma Inoue no es tan bueno como su hermano. Lo vimos en grandes dificultades cuando peleó contra Seiya Tsutsumi, y a mi parecer le robaron la pelea a Seiya Tsutsumi, quien es un boxeadorazo. Ese sí, Seiya Tsutsumi dejó muy mal parado a Takuma Inoue, así que no me impresiona mucho el boxeo de Inoue. Su hermano sí es otra cosa, pero el Takuma estoy seguro que Nakatani en una buena noche sí lo puede derrotar por decisión o por knockout. Creo que Naoya Inoue sí le gana a Goodman y también le gana a Akhmadaliev, y uno de los motivos es que Goodman tiene muy poca experiencia al lado de Inoue y no ha tenido peleas tan importantes. Akhmadaliev por su parte perdió contra Marlon Tapales y Naoya Inoue demolió a Marlon Tapales. Inoue no tiene problemas en derrotar a los siguientes 2 rivales que ya le tienen preparado, y a todo esto en la ecuación entran 2 mexicanos, mi querida audiencia. Por una parte, Picasso, quien ya se está apuntando en las redes sociales, está retando a Naoya Inoue, y David el General Cuellar, quien está en los pesos gallos y ha subido como la espuma. El general tiene 22 años, tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, y este es de los boxeadores más peligrosos que tiene México en este momento. El General Cuellar es el as bajo la manga del boxeo mexicano, y si le siguen llevando de bien así la carrera al General Cuellar, será la nueva cara del boxeo mexicano. Tiene una quijada dura, muy buena técnica, y quizá algunos lo recuerden por la fatal pelea que tuvo en el 2021 ante Moisés Fuentes, en paz descanse. Después de pelear contra el general, Moisés Fuentes falleció en el hospital producto de la golpiza recibida en el ring. Fue un golpe durísimo psicológicamente para el General Cuellar, quien tiene fama de ser un despiadado en el ring.
Y pongan atención a este dato, según su BoxRec, el general Cuellar ya subió, está en el lugar número 4 de la clasificación internacional de los pesos gallo. En el primer lugar están junto Nakatani, en el segundo Seiya Tsutsumi, en el tercero Takuma Inoue y justo ahí abajo en el 4 respirándole la nuca a los japoneses se encuentra el mexicano David el general Cuellar, quien ha llegado a poner orden en la división de los gallo. Junto Nakatani es el campeón gallo de la WBC, Yoshiki Takei de Japón es el campeón de la WBO y Ryosuke Nishida es el campeón de la IBF, y según la clasificación oficial de la WBC actualizada al día de hoy, en las 118 libras según la WBC, el aspirante número 1 al título es Juan Francisco el Gallo Estrada, el aspirante número 2 sería Takuma Inoue y en el 7 David el general Cuellar. Ya está figurando el general en los lugares importantes y mi opinión es que deben de darle una oportunidad al general para que en 2 o 3 peleas pueda ir por el título. No se deben de esperar más porque si no les va a pasar como con el camarón William Cepeda. El mexicano camarón William Cepeda pelea por el título interino de la WBC el siguiente mes, el 16 de noviembre, en unos días, mis amigos. El camarón pelea contra el estadounidense Tevin Farmer y a última hora se decidió que esta pelea sería por el título interino de la WBC de los pesos ligeros. Tevin Farmer tiene un récord profesional de 33 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 de ellas por nocaut. Farmer no tiene pegada, su efectividad noqueadora apenas es del 24% contra la del camarón Cepeda del 87%. Farmer tiene 34 años, es un rival incómodo, le gusta abrazar, pelea con el Philly Shell todo el tiempo y Camarón nunca ha enfrentado a este estilo de boxeo, por eso se me hace interesante esta pelea. El mexicano William el Camarón Cepeda, recuerda, pelea el 16 de noviembre, el próximo mes en Arabia Saudita, una cartelera organizada entre el Tío Turquís y Oscar de la Hoya, una cartelera con boxeadores latinos que les quedó bastante buena, está chida la cartelera. La pelea del Camarón y del zurdo Ramírez está interesante. El Camarón, con 31 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, tiene que hacer su trabajo, llegar y noquear. Creo que el Camarón puede noquear a Farmer y estuvimos investigando que la verdadera razón por la cual el Camarón William Cepeda no peleó contra Shakur Stevenson el mes pasado fue porque el Camarón acaba de ser papá. Su esposa dio a luz hace unas semanas y Jay el Panda Nayar, el entrenador del Camarón, tomó la decisión de dejar descansar a su alumno, dejar pasar unos días con su esposa y con su bebé al Camarón. Camarón Cepeda no le tiene miedo a nadie, ni se le raja a nadie, menos a Shakur Stevenson. Simplemente tiene derecho de disfrutar de sus días de paternidad y muchas felicidades al Camarón si está viendo este video, que ese bebé le traiga mucho éxito y que le traiga el título mundial como su torta. En esta misma cartelera latina y como pelea estelar vamos a tener al zurdo Ramírez, quien tiene 33 años de edad, es de Mazatlán, Sinaloa, tiene un récord profesional de 46 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut y una derrota muy dolorosa ante Dimitri Bivol, ¿se acuerdan? El zurdo Ramírez se enfrentará a Chris William Smith, campeón de peso crucero por parte de la WBO, es un inglés muy duro. La WBO generalmente trae muy buenos boxeadores, tal es el caso de este William Smith. Este inglés tiene 34 años, mide 1,91 metros, está más alto que el zurdo Ramírez. El zurdo Ramírez es un tipo alto, mide 1,89 metros. William tiene un récord de 20 peleas ganadas, 13 knockouts y una derrota. William nunca ha salido de Inglaterra y esta será la primera vez que sale de su país. No va a ser fácil para el zurdo Ramírez y le deseamos la mejor de las suertes. Mi pronóstico para este tiro es que el zurdo Ramírez se lleva la pelea por una apretada decisión dividida. Será una gran pelea sin duda alguna, pero no creo que el zurdo vaya a noquear a este rival. Es muy elusivo, tiene una guardia muy buena. Yo creo que sí gana, pero por decisión. Yo quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones, sus pronósticos. Escríbanlos aquí por favor en la cajita de comentarios. Ya saben, 16 de noviembre pelean en la misma cartelera zurdo Ramírez y Camarón Cepeda, para que estén muy atentos y apúntalo por favor. 16 de noviembre, apúntalo como fecha importante en tu calendario de box. Y muchas
muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. La última encuesta, el resultado estuvo muy claro. La gran mayoría del respetable público ven a Naoya Inoue infinitamente superior a Junto Nakatani. Muy claro, sabemos lo que nos gusta y gracias por ser parte de nuestra bella comunidad boxística. Si este video te ha parecido interesante, compártelo por favor en todos tus grupos de Facebook y en todos tus grupos de WhatsApp para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, gracias por la edición de los videos y por los shorts. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.